hay hechos que han ocurrido. Hay pronósticos para el crecimiento de Chile el próximo año muy bajo, menos 1%, el Fondo Monetario Internacional. A su vez, el Banco Mundial habla de que el próximo año puede ser un año recesivo mundial. Y en Chile se va notando la calidad de vida por la inflación, por la alza de las tasas de interés, comprar una vivienda ni hablar, incluso arrendar empieza a ser cada vez más difícil. Vamos a conversar con Oscar Landerreche, economista, que además fue máximo ejecutivo Codelco, eso ya manejar ese titán. Una pregunta antes de continuar. ¿Codelco tiene fundición y refinería en Europa? No, en Europa no. ¿Tú fuiste al máximo? Codelco tenía, no estoy seguro si lo tenga todavía, una pequeña compañía en Alemania que hacía cable. Ya. Que se llamaba, tenía un nombre alemán. No, te lo pregunto porque Cooper no sé cuánto. En un foro que hicimos ayer acá, uno de los invitados, casi demostrando los beneficios del Tratado de Libre Comercio y la externalización al mundo, dijo que Codelco, por ejemplo, tiene fundición en Europa. Y yo dije, como senador yo de la región, y nunca tuve idea. Don Carlos Portales, o capaz que la tienen, me pasó un gol. Se lo devuelvo. Quizás la tienen escondida y no nos enteramos. No, es que... Una fundición es una cosa grande, ¿eh? Sí, estábamos discutiendo sobre el TPP. En fin. Bueno, empecemos por lo positivo. Sí. Se aprobó el TPP. Sí. Hay quienes tienen aprensiones, hay quienes piensan incluso que el TPP ha sido un obstáculo para que Chile se desarrolle hacia adentro y diversifique su economía. Otros dicen que nos ha permitido elevar nuestras exportaciones y tiene una serie de beneficios porque da garantía de inversión. Balance. A ver, ¿qué aportan los tratados de libre comercio? Yo creo que primero hay que hacer un balance un poco más grande, porque Chile es, por su naturaleza, un país que requiere estar inserto en los flujos de comercio internacional. Chile es un país pequeño de economía, nosotros somos menos de un 1% de la economía mundial, no tenemos de todo, de hecho hay una cosa muy importante que no tenemos petróleo, por ejemplo. Pero tenemos energía, ¿no? Está bien, pero sí, bueno, está bien, pero durante todo el siglo XX se necesitaba petróleo, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, hay muchas cosas que la economía moderna produce y que nos gustan, los celulares, lo demás, y que no es tan fácil competir en esos mercados y no es tan fácil producir eso a precios competitivos. Entonces, una primera cosa que uno tiene que entender, aceptar, alguna gente, no, como tú bien dices, no lo quiere aceptar, es que inevitablemente una estrategia de desarrollo chilena va a ser inserta en los flujos de comercio internacional. Y durante muchas décadas, básicamente desde la transición a la democracia para acá, la estrategia que tuvo el Estado chileno fue el de los tratados de libre comercio. De hecho, una cosa que alguna gente, quizá algunos son demasiado jóvenes para recordarlo, pero estoy seguro que Alejandro se acuerda, Chile fue el primer país del mundo en tener un tratado de libre comercio con China. En efecto, el presidente Allende. Después de la transición. O sea, el primero en tener relaciones con China, claro, Allende, pero después, y el primero China, el primer país con el que firmó un tratado fue con nosotros. La Unión Europea, el primer país que no tenía estas relaciones como postcoloniales que tienen algunos, el primero, nosotros. Los primeros que firmamos con el NAFTA, que era el acuerdo comercial de México, Canadá y Estados Unidos, nosotros. Entonces, buena parte del éxito de crecimiento, el éxito exportador de Chile durante 30, 40 años, que sacó a casi la mitad de la población de este país de la pobreza, tuvo que ver con los tratados de libre comercio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es lo siguiente. Hay dos maneras de gobernar el comercio mundial. Una es la manera al estilo Trump-Putin, digamos, en que gana el fuerte, pierde el débil, ¿no? Y si usted tiene algo que me gusta a mí, yo se lo quito. Ese es un mundo. Chile es un país pequeño y por lo tanto nosotros siempre hemos preferido que haya unas reglas, que haya leyes internacionales, porque como país pequeño, si estamos en el mundo de que gana el más fuerte y pierde el más débil, siempre vamos a perder. Y por eso es que Chile tiene una tradición diplomática muy antigua, centenaria. Chile es de los países fundadores de las Naciones Unidas, de la OEA, siempre hemos estado insertos en los tratados internacionales porque creemos que un Estado de Derecho internacional va a proteger a países como nosotros. Y además diversificamos nuestra dependencia de los grandes bloques económicos. Y no dependemos de un país y no debemos favores, etc. Entonces, ese es el contexto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que hay este acuerdo transpacífico, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo. Es un acuerdo que tuvo distintas fases
digamos, tuvo líos porque en algún momento Estados Unidos se salió con Trump. De hecho, Trump es un adversario del TPP, ¿no? Trump también era medio nacionalista en términos de su estrategia de crecimiento. Así que fue como un lío, pero finalmente lo que ocurrió con ese acuerdo es que se ha vuelto muy importante porque, como todos sabemos, Europa, con toda la importancia y belleza que hay allá, digamos, es un lugar que no es tan dinámico hace bastante tiempo. El Asia va a ser el corazón de la economía mundial. Y Australia, y la relación más importante, digamos, el espacio de comercio más importante para los mercados globales es el Pacífico. Entonces, creo que es inevitable que Chile participe de esto. Estoy de acuerdo con eso para darle quiero preguntarte muchas cosas. Ok, Chile ha abierto los mercados, ha podido exportar, pero en general tengo la sensación que al comienzo hubo un impacto muy grande, en los 90, sí, comienzo del 2000, pero en algún rato, como decía el presidente Pérez Mascayano, esto se empezó a chingar. O sea, el país dejó de diversificar, dejó de crecer haciendo más de lo mismo, y hay una sensación que al menos los últimos 10 años, incluso el crecimiento empieza a bajar muy dramáticamente. ¿Qué nos está pasando? Es más que eso. Bueno, primero decir que todas las cosas son así. Cualquier política de desarrollo que tú hagas, tributaria, comercial, educativa, siempre al principio te rinde más, porque es cuando es más necesitada. Cuando Chile hizo esos tratados, necesitaba que nos dieran acceso. Necesitábamos que nos dieran acceso a China. Necesitábamos que nos dieran acceso. Y por supuesto que al principio eso rinde. Y después rinde menos. No es que rinda negativo, pero deja de rendir. O sea, el ritmo de rendimiento va bajando. Como que el rendimiento va bajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno mira las experiencias de países que han hecho un tránsito parecido al de Chile, o sea, que partieron siendo países pobres, como fue Chile hace 50 años atrás, que pasaron a país clase media, que es un poco lo que es Chile hoy en día, pero que completaron el proceso al desarrollo, lo que uno ve cuando ve a esos países, ve que en distintas fases de su proceso hacen cosas distintas. Y eso es lo que Chile no está haciendo. Porque saben que lo que te rindió antes no es que estuvo mal, pero no te sigue rindiendo, entonces tienes que hacer algo nuevo. Y lo que no hemos hecho en Chile es que no hemos sido capaces de complementar la política de desarrollo que tuvimos, que fue efectivamente Tratado de Libre Comercio, exportación de recursos naturales, infraestructura. Nos quedamos con eso esperando que nos rindiera para siempre. Y bueno, como tú bien dices, no son 10 años, son como 15 años en que el rendimiento ha ido, hoy día estamos estancados hace harto tiempo, ojo, hace como 4 o 5 años. Prácticamente en relación al crecimiento de la población. Es básicamente 0% per cápita, eso el próximo año va a ser negativo. ¿Y por qué? Porque no estás haciendo nada nuevo. ¿Qué es lo que nos dejamos de hacer? Esta es la trampa de los países de ingresos medios, teorizada por ahí. ¿Qué nos pasa a Chile? Que teníamos el liderazgo, llegamos a creernos los jaguares, los tigres, no sé, de Sudamérica, y hoy día nos sentimos descolocados. Yo creo que no es que dejamos de hacer algo, es que teníamos que hacer cosas nuevas y no las hicimos. Yo siento de que durante los 20 años, por decir, de la concertación, digamos, ¿no? Los 20 años de alto crecimiento, de algún avance en desigualdad, etcétera. En esos años, honestamente creo que tanto la clase política de la época como la clase empresarial se autoconvenció de que eran un poquito más macanudos de lo que eran. Y es como entendible, ¿no? Porque la verdad es que hicieron cosas que fueron muy buenas, ¿no? O sea, evidente. A pesar de la crisis. O sea, cuando tú logras sacar, cuando tú partes con un país que tiene más del 50% de la gente bajo la línea de pobreza monetaria y lo entregas con 15% o 10%, algo hiciste bien, ¿ok? Claro. Entonces lo que me parece a mí, que yo sentía, fíjate que me pasaba a mí cuando yo iba a los seminarios empresariales, ¿no? Y les decía, esto mismo que tú estás diciendo, les decía, lo tengo escrito en varios libros. Ok, eso rindió, ahora tenemos que hacer otras cosas. Y ellos como que reaccionaban defensivamente, decían, pero ¿cómo se te ocurre? Pero concretamente, yo creo que hubo un poco de arrogancia. Hacer? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué podríamos hacer? Porque obviamente no vamos a poder producir celulares, sofisticadas tecnología. A partir de lo que tenemos, podemos diversificar. ¿En qué áreas podemos tener ventajas? Industrias culturales, servicios de alta tecnología. Más que apostar a un sector específico, lo que tú tienes que hacer es generar una economía que genere sectores nuevos. Entonces, la estructura tributaria que tenemos en Chile, por ejemplo, no premia al empresario que hace una apuesta por un sector nuevo. Al revés, lo tiende a castigar, francamente, ¿ya?
la estructura, la manera en que gobernamos nuestras universidades, por ejemplo. Las universidades premian a los académicos y a los investigadores por hacer ciencia pura. No premian mucho al investigador aplicado que hace una patente. Es que es más caro. Ah, bueno, pero es que eso es lo que uno observa en MIT, en Israel, ¿me entienden? En Corea. Entonces, no es que tú digas, mira, es que ¿sabes qué más? Vamos a producir celulares o que vamos a tener auto eléctrico. No, lo que tú haces es generar las condiciones y los incentivos para la empresa privada, para las universidades y para los trabajadores y para los estudiantes, para que se creen nuevos sectores. Mira, déjame darte un ejemplo que yo he hecho esta propuesta, llevo como no sé cuántos años y nunca me han pescado. En las grandes universidades de ingeniería del mundo, MIT, donde yo estudié, ¿eh? El barrio alrededor de la universidad es un parque industrial. Y cuando digo un barrio, es un barrio como el tamaño de una comuna, que es básicamente instalaciones de empresas que están desarrollando nuevas cosas y en que los profesores trabajan medio tiempo dando clase en la universidad, por así decirlo, y medio tiempo investigando. Los estudiantes hacen sus tesis en las empresas desarrollando cosas, y hay una relación mucho más cercana con la empresa y, digamos, y los nuevos sectores productivos y las apuestas tecnológicas. Esto lo intentó hacer hace un tiempo atrás, yo no sé cómo va ese proyecto, pero supe que se desinfló la Universidad de Concepción y no le resultó mucho, ¿ah? El parque industrial o algo así se llama. Bueno, en mi opinión, cada universidad pública de Chile debiera tener un parque industrial alrededor de su escuela de ingeniería, de, qué sé yo, su escuela de ciencias forestales. Incluso, perdona, los liceos, las escuelas técnicas, bueno, educación dual, y vincular al joven de temprano al proceso productivo. Ya, pero yo te pregunto, Alejandro, si tú haces un parque industrial alrededor de Bochef, aquí, la Universidad de Chile, todo el barrio lo compra y dice, le vamos a dar franquicias tributarias como hacen a las empresas que se instalen acá, a hacer investigación y a producir. ¿Tú estás seguro de que la política chilena permitiría esa relación entre la empresa privada y una universidad estatal? Podría haber prejuicio, sí, prejuicio, no me cabe duda. Claro. Pero, por ejemplo... Claro, es el problema. El problema es la política. Que tú tienes en clave, porque en Antofagasta la industria del cobre, es verdad que para adelante no se ha diversificado, no ha avanzado en valor agregado. Pero ojo, hacia atrás, los encadenamientos productivos hacia atrás son espectaculares. Nosotros tenemos un clúster de 1.500 empresas de distintos tamaños que producen distintos servicios. O sea, se genera un impacto. Pero ha costado un mundo que el sector productivo patrocine y apoye, por ejemplo, colegios y liceos técnicos profesionales para que los jóvenes tengan esa experiencia y a su vez los ingenieros hagan clase y preparen a las nuevas generaciones. Yo creo que hay mucho egoísmo. No es tanto egoísmo, yo creo que hay como una especie como de falta de ambición y escepticismo. A mí me pasó cuando fui presidente de Codelco, una de las iniciativas que tú conoces porque estabas en la comisión. Yo tuve el privilegio de poder fundar una filial tecnológica de Codelco, que se llamaba Codelco Tech. Sí. Y la idea era justamente potenciar los encadenamientos tecnológicos. O sea, básicamente de que empresas de tecnología le proveyeran soluciones a Codelco para temas minería subterránea, distintos problemas que tiene Codelco, y desarrollaran, con esa plata, pudieran desarrollar capacidades que después les permitieran hacer otras cosas, ¿no? Esa empresa, apenas yo me fui, el gobierno siguiente la cerró. La cerró. Pero yo no me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo cuando fundamos esa empresa, el escepticismo desde el mundo empresarial con que uno usara las empresas del Estado para apalancar desarrollo productivo. Y la verdad es que si tú miras a países como Israel, Finlandia, Corea, son países que usan las empresas del Estado, no para producir lo mismo que tú estás haciendo, sino para desarrollar capacidades productivas que generan nuevos sectores productivos. En Chile se nos ha acabado un poco como las ganas que encuentro yo de estar en la punta tecnológica, de ser un país líder. Y cuando tú pierdes eso, cuando tú pierdes esa gana, como esa obsesión, ¿no? Probablemente estás condenado a que se te desinfle el proceso de desarrollo. Vamos a algo muy concreto. El nuevo gobierno llegó con nuevas ideas, llevamos poco más de 7 meses. ¿Cuál es tu evaluación? Yo no creo que llevemos 7 meses, porque yo lo que creo es que llevamos 6 meses de campaña en que el gobierno básicamente estuvo dedicado a hacer campaña por el apruebo. Había muy poco espacio para agendas de política pública, francamente. Yo creo que este gobierno lleva un mes.
Yo creo que este gobierno lleva un mes. Yo creo que con el cambio de gabinete post plebiscito, ¿no es cierto? La instalación de la ministra Toá, que instaló el tema del TPP. Y lo sacó. Y lo sacó. Vemos una cosa. Analía Uriarte claramente mejoró la relación del gobierno con el Parlamento, que estaba en un estado muy disfuncional con el anterior ministro. El ministro Marcel se guardó algunas cartas, de hecho, aplazó los anuncios en materias tributarias, previsionales, para después del plebiscito muy sabiamente, ¿no? Y está en este momento metido en una conversación con el Parlamento sobre esos temas. Yo creo que recién estamos viendo el perfilamiento de una política económica. El problema es, por supuesto, que esa política tiene poco y nada que ver con el programa de gobierno de la coalición de primera vuelta de este presidente. Entonces ahí se está produciendo ese choque de trenes, por así decirlo. O sea, en el fondo el gobierno recibió un auxilio, cuando estaba medio en la UTI, de las coaliciones que han gobernado el país antes y que le ha permitido ordenar la casa. Pero también corremos el riesgo que sean las mismas ideas de antes. Y tú dices, la voluntad de avanzar. Y te doy el último ejemplo porque se nos está yendo el tiempo. Se le aplicó un cierto tipo royalty al litio. Sí. Recauda una enorme cantidad de recursos. Sí. Pero no sé a dónde han ido a parar esos recursos para incentivar la creación de prototipos. O sea, innovar, no solo investigación técnica, teórica, sino práctica. Y más aún, perdón, y cierro. El gobierno hizo una licitación, cambió las reglas de juego artificialmente durante el proceso y terminaron una universidad norteamericana adjudicándose. Eso me huele a traición, fíjate. Sí, ese fue el gobierno anterior, para clarificar, porque la gente no tiene por qué saber. Esa negociación fue una buena negociación, la que se hizo en la Corfo para sacarle más renta al litio. Y efectivamente la idea era desarrollar capacidades productivas. Y yo tuve un enorme desacuerdo con el gobierno anterior cuando se le adjudicó eso a universidades internacionales, porque en realidad se adjudicó un consorcio de universidades privadas chilenas que no eran pero estaban apalancadas por universidades internacionales, cuando en realidad lo que deberías hacer es tratar de desarrollar capacidades en nuestro país, en nuestras empresas, también privadas, y en las universidades. Ahora, para serte súper sincero, el problema de la investigación y el desarrollo en Chile no se solucionaba con el royalty al litio. Pero Chile tiene menos de 0,5% del PIB invertido en ciencia, innovación y desarrollo, y deberíamos tener algo así como 1,5, 2 como mínimo. O sea, estamos muy lejos. Lo que requiere esto son fondos, no solo del litio, fondos generales del Estado para impulsar el proceso de desarrollo de Chile. Bueno, Oscar, ha sido como siempre muy grato conversar contigo. Un placer. Y creo que te has ganado un Evan Williams. Yo siempre vengo para momentos íntimos de amistad, donde se pueda conversar el futuro de Chile, ahí tiene... Tú dices que si los políticos tuvieran más de esto, quizás se les ocurrirían mejores ideas. Sí. Quizás. Se soltarían las ideas. Vamos a pensarlo. Ya, ahí estamos. Vamos a reflexionar. Gracias, Oscar. Okay. Y se terminó Mentiras Verdad.